Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Última Conexión, con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión. Conduce Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta última conexión de hoy, nueva semana, nuevos rostros también en Polar Comunicaciones, ¿no? Ahí se está produciendo un cambio de mando en el Control Master, Rodrigo Calbún. Buenas noches. ¿Y nuestro amigo nuevo? Christopher Césped. Perfecto, Christopher, te damos la bienvenida a la familia de Polar Comunicaciones a partir de hoy, que nos va a acompañar también en esta última conexión. Producción general y periodística de Fernando Andrade. Muy bien, equipo completo, ¿no? Equipo completo el día de hoy. Perfecto. Oiga, quiero darle la bienvenida a dos grandes figuras connotadas de la política, pero también cercanos, ¿no? Hay algún lazo ahí de amistad y siempre una buena conversación. Que no solamente se dan los cafés, ¿ah? Y estos espacios son buenos porque podemos conversar abiertamente de la crisis que hoy día se está viviendo en el bloque de la nueva mayoría, ¿no? La pérdida de la elección pasada por Sebastián Piñera, pero también lo que ha sido el funcionamiento de este nuevo gobierno, de las nuevas autoridades. Un mes y medio que estuvimos sin Seremi de Hacienda. Perfecto, se terminó de conformar el equipo, pero parece que llegó el Seremi de Hacienda y el intendente ya se estresó un poco y se va de vacaciones. Bueno, esos temas vamos a conversarlos con Juan Francisco Miranda, ex Seremi de Obras Públicas, también ex presidente regional, ex candidato a diputado. Jota, tienes todas, ¿ah? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos los auditores. Y Luis Pérez Zúñiga, timonel del PPD acá en la región. También buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, el análisis primero, Jota, quiero ir con la crisis de la democracia cristiana, porque sin duda que este fin de semana subieron un golpe muy fuerte. La renuncia de Soledad Alvear en 50 años de historia, de no solo lo que construyó en el partido, sino la historia como ex ministra en 3 distintas carteras, va a marcar un precedente importante de lo que pueda ser el futuro de la nueva democracia cristiana, creo yo. Mira, la crisis de la democracia cristiana es la crisis de todos los partidos y yo diría que es la crisis del sistema de representatividad. Y te lo digo porque lo que está pasando en la democracia cristiana no es muy distinto a lo que ha ocurrido en otros partidos, tanto de la derecha, de la izquierda y de nosotros que estamos encasillados en el centro político. Por el lado de la derecha, recordemos que hace un par de años sale una escinsión de la UDI y se forma Evópolis. Por el lado del Partido Socialista, ya hace más de 10 años, recordemos que salió el Movimiento Amplio Social. Claro. Y ahí tú empiezas a darte cuenta que empiezan a aparecer nuevas corrientes. Y la pregunta de fondo es ¿por qué aparece eso? Y es porque el sistema de representatividad está en crisis. ¿Cuánto militante que muchas veces por decisiones centralistas de las cúpulas de los partidos termina desencantado, se termina yendo, porque se entiende que el instrumento por el cual decide ingresar a un partido, que es un partido, probablemente no es la manera de hacer la acción política que considera que va en línea con sus principios y sus valores. Entonces, esta crisis de sistema de representatividad yo creo que incluso uno lo saca del país, también pasa a nivel mundial. Es cosa de ver cómo hay liderazgo emergente que no vienen de propiamente tal de los partidos políticos. El caso del presidente francés, Macron, el caso del presidente en Canadá, y también en otros países se ha dado esto. Y yo diría que tiene que ver porque probablemente hemos transitado de un sistema en el cual el líder de un partido político, el líder de una coalición, como que instruía, ordenaba, guiaba, y hoy día te das cuenta que los liderazgos tienen que ser más horizontales que verticales. Hoy día se requiere, ahí están las tecnologías y los instrumentos para opinar directamente. Y yo diría, en eso los partidos no han sido capaces de adecuarse a estos nuevos tiempos.
Fíjate que probablemente si hacemos una convocatoria en nuestro partido, y así se lo ha hecho las directivas cuando hay reuniones o asambleas, van menos militantes que probablemente la interacción que se da en los WhatsApp del propio partido. Claro. Sí, pues. Entonces ahí tú te das cuenta, chuta, hay algo está pasando. Algo que pasa. Entonces, frente a esa crisis que tiene que ver con el sistema político, bueno, nosotros no somos lo único, y en eso han ocurrido, diría, partidas lamentables, que lamentamos, y mirando hacia atrás, claro, hoy día llama la atención porque en el caso de Soledad Alvear fue una expresidenta, candidata presidencial también nuestra, exministra, o sea, tiene una carrera que uno puede decir que estás de acuerdo con ella o no, pero es reconocida por su trayectoria. Y fue presidente del partido. Entiendo que la próxima hora también Gutenberg Martínez, que también fue presidente del partido, también deja el partido. El año pasado, Ricardo Ormazábal, que también fue presidente de la Democracia Cristiana, también dejó el partido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y yo diría que en esa crisis nosotros tenemos el debate permanente de ver si es que lo que estamos haciendo va en línea directa con lo que la sociedad nos está diciendo. Pareciera ser que entre pocos y desvinculados de lo que ocurre en la sociedad, vamos a ser cada vez menos. Entonces, frente a eso, yo creo que hay dos opciones: o te lamentas o tratas de enfrentarlo con una actitud de dialogar, de convocar, y por sobre todo los pies bien puestos a tierra. En eso estamos, de tratar de reencontrarnos y en eso evitar que esto siga creciendo. Pero sin duda cabe una crisis, no la única, y con esto termino, porque si tú miras la historia de la democracia cristiana, que es larga, han tenido otras crisis yo diría más importantes que esta desde el punto de vista ideológico, como fue por ejemplo en los 70, finales de los 70, cuando sale el MAPU, que fue un quiebre en pleno gobierno, una parte de la democracia cristiana gobernando, se decide ir del partido. Después vino la izquierda cristiana. Después ya retornó la democracia, hubo un grupo que salió después cuando se fue el Adolfo Saldívar. O sea, esto ha seguido ocurriendo y es lamentable, pero yo creo que mientras nosotros no seamos capaces de ponernos al día con las tecnologías que hoy día la democracia, herramientas que tiene, vamos a ir perdiendo. Entonces tenemos que hacer un cambio de switch y enfrentar este mal momento con una actitud de querer construir puentes con la sociedad. Perfecto. La ex candidata presidencial y senadora por Magallanes, Carolina Goich, indicó en una conferencia de prensa que esta renuncia es gravísima. Dice, para enfrentar el mal momento se necesita enviar señales. No me parece que los llamados a la unidad sean consistentes con estas pasadas de cuenta. Sí, lo que pasa es que, te vuelvo a decir, adentro hay una crisis de convivencia, y la crisis de convivencia no viene por una discusión a última hora, viene de una serie de discusiones que han sido mal encaminadas. Para mí un momento dificilísimo fue, por ejemplo, cuando Carolina Goich en la Junta Nacional pidió un voto en el cual no podía apoyar candidatos condenados por violencia intrafamiliar, y resulta el caso Rincón, y resulta que en la Junta una mayoría circunstancial saca un voto medio enredado para finalmente llevarlo, y algunos celebraron como una barra brava que le habían ganado a la candidata presidencial. Ahí hubo un quiebre importantísimo, yo diría emocional, mucho más fuerte que hoy día una partida de alguien que se siente que ya no pertenece a este colectivo. ¿Tú crees que fue un error llevar a Carolina Goich hasta las últimas como candidata presidencial? Yo diría que el error estuvo en quizás no ponderar el hecho de que dentro de la democracia cristiana, por decirlo así, la mitad de su gente o de su adherente no estaba con nuestra candidata. Y es cosa de la aritmética. Claro. Sacamos un 12% en una votación parlamentaria llevando candidatos en todo Chile, y un 6% en el mismo día, solo apoyando a nuestra candidata presidencial. Es decir, la mitad de aquellas personas que votaron por un candidato de la democracia cristiana al Parlamento no votó por Carolina Goich. Y eso no lo logramos ver y no se logró aquilatar. Y nos tiene hoy día en este resultado de que fue un mal resultado en un contexto muy adverso. Entonces yo diría que el error no es solo de la democracia cristiana, sino que el error fue nuestra incapacidad de tener primaria con varios candidatos. Y aquí se ha indicado que somos nosotros, pero resulta que la primaria entre un colectivo mayor, yo digo, nuestros amigos y socios del Partido Socialista tenían varios candidatos y finalmente optaron por uno de que no era de sus filas.
El PPD tenía a Ricardo Lagos, que era un gran candidato, que hubiese llevado a una primaria muy competitiva, con un debate. Y que por lo menos, hubiese vuelto la mística. Claro. Y al final no fuimos capaces. Yo diría que si ahí hay un error, es un error ahí, yo diría, más colectivo de no haber tenido la generosidad que se tuvo con Michelle Bachelet cuando ella vuelve a Chile, se hace una primaria, y donde la Democracia Cristiana tuvo un candidato, el Partido Radical tuvo un candidato, hubo un independiente como Andrés Velasco que también fue a la competencia, y Michelle Bachelet también. Pero ¿cuál era el significado de esa primaria? Que era que cada uno aportara con sus propuestas. Nadie tenía dudas que Michelle Bachelet iba a ganar, pero primó el hecho de hacer el ejercicio porque era una manera de convocar a la ciudadanía. Aquí parece que primaron otros objetivos que yo diría que son más de carácter cortoplacista, parlamentarios de algunos presidentes de partidos, que en este caso objetivo mayor, que era dar una primaria con todas las voces que forman parte de esta concentración de mirada que es la nueva mayoría. Perfecto. Luis Pérez, bueno, en el PPD no sucede algo similar a lo que está pasando en la Democracia Cristiana. Tú, sin duda, has planteado una tesis política bastante interesante que se relaciona con respecto a la caída libre, ¿no? La caída libre de no solo de una gestión de gobierno, sino finalmente que esta caída libre se transforma finalmente en la autodestrucción de la nueva mayoría. Y en ese sentido, en el último Consejo Nacional tengo entendido que también planteaste una eutanasia para el PPD, que provocó también un quiebre al interior de la directiva nacional. Cuéntanos un poco de en qué se consiste esta nueva tesis política que tú planteas de eutanasia para el PPD. Sí, mira, antes de eso me gustaría reiterar un poco lo que decía acá Juan Francisco, con respecto a la crisis, digamos. Yo creo que la crisis, no solamente que Chile cambió, el mundo la está cambiando, un poco lo que hablabas de Europa. Yo creo que la crisis europea, tanto lo que tú tienes en Inglaterra, lo que pasó en España, el PSOE, toda la social, lo que costó constituir el gobierno, por ejemplo, a Merkel en Alemania, ¿te das cuenta? Hay toda una crisis de gobernabilidad, de credibilidad, en materia, digamos, de la socialdemocracia o la social cristiana, qué sé yo. Hay una crisis enorme y en profundidad, porque fíjate que los países europeos cumplieron las 3 etapas que nosotros hoy día todavía seguimos peleando. Los gobiernos socialdemócratas y los países desarrollados cumplieron con pensiones, con educación gratuita y con salud. Y también con reformas tributarias profundas, digamos, para financiar todo eso. ¿Pero qué falló? ¿Por qué vino una ola, digamos, de derecha y bien de derecha, digamos, en el mundo europeo, y lo que está pasando también en América Latina? Es porque nosotros hemos fallado en materia de seguridad pública, hemos fallado en el tema migratorio, hemos fallado en materia, digamos, de cómo nosotros logramos, digamos, solucionar el tema migratorio. En el caso europeo, el tema del terrorismo, toda esta guerra para afuera, entonces fueron provocando una crisis. Y en el caso de América Latina, la crisis, digamos, no solamente son problemas que la socialdemocracia en América del Sur, sobre todo, no ha logrado solucionar, que el tema de las pensiones, la educación, en algunos países sí, como Argentina quizás, y el tema de las pensiones. Pero otro elemento que nos hizo perder credibilidad, sobre todo nosotros los sectores más progresistas, fue la corrupción. Yo creo que la corrupción fue una cosa que penetró en la imagen, digamos, de los partidos y en la conciencia de la ciudadanía o del pueblo, de que nosotros no podíamos ser corruptos como podía haber sido la derecha. Y eso ya tenemos la crisis que hubo en Argentina, donde pierden los Kirchner, el tema que está pasando en Brasil, todos los temas en Brasil, el tema de la gobernabilidad, lo que está pasando en varios países. ¿Para qué vamos a hablar de Perú también? Que lamentablemente Perú también, todos sus expresidentes han estado presos o condenados. Entonces viene una crisis fuerte. Hoy día veíamos la noticia de Nicaragua, el Frente Sandinista. La crisis que tiene Daniel Ortega, después de haber sido un guerrillero del Frente Sandinista del año 78 y toda esta cosa, ¿cómo terminó? Pero con respecto entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque nosotros acá, la socialdemocracia y el progresismo acá en Chile, todavía no estamos al debe. Estamos al debe de solucionar el tema de la salud, cosa que no lo ha hecho la derecha, tampoco tratamos de defender nosotros esos avances, tratamos de ver cómo se hizo la reforma educacional, una reforma estructural, que hoy día hay que ver, y el tema de las pensiones. Entonces, hoy día hay que buscar puntos de acuerdo, y la crisis es de tal profundidad que los partidos políticos se han ido depurando, pero tampoco no depurando, sino que la pregunta es,
¿la centroizquierda tiene futuro? ¿O cuál es el futuro de la centroizquierda? Y esa yo creo que ahí está el proceso de la respuesta, digamos. ¿O cuál es la razón claro. de existir de una coalición política llamada centroizquierda, como el nombre que... Claro. ¿Cuál es la razón de ser? Si es administrar un modelo que probablemente en muchas áreas está agotado y seguir administrando y tratar de hacerlo mejor, o efectivamente transformar un modelo que claramente ha demostrado que no es el adecuado para, por ejemplo, para enfrentar los temas que menciona Luis, que es educación, que es salud, que es las pensiones. Entonces, ¿cuál es la razón de ser? Y yo ahí me permito solo incorporar en la discusión o en el diálogo que en la democracia cristiana tenemos también ese cuestionamiento. Y lo digo porque, hablando con militantes de larga trayectoria, me decían la razón de ser de la democracia cristiana en los 60 eran los más vulnerables de Chile. Para la izquierda de ese entonces estaba concentrado en el proletariado urbano, por decirlo así, asociado a la industria, pero los más pobres y los más vulnerables de Chile, con raíz social cristiana, de ir hacia donde están los más vulnerables del país, era el campesinado en los 60. Y la razón de ser la democracia cristiana que la empujó y la llevó al gobierno fue la reforma agraria, fue la promoción popular, que está yendo a los vulnerables. En los 80, los vulnerables del país, además que el 40% del país era pobre, no solo era la pobreza, sino que eran los perseguidos, aquellos, los torturados, los exiliados, o sea, la búsqueda de libertad. Y resulta que en las últimas 2 décadas hubo que ponerse al día en materia, y somos también mirados en la vaso medio lleno. A veces se nos olvida que el Chile que hoy día tenemos es muy distinto al que a solo 20 años había aquí en este país. O sea, yo hoy día, por ejemplo, ves una población que las que entregó Frei, la Villa Selman, por ejemplo, con calles muy angostas, comparadas con las que hoy día se están entregando. Y si comparamos esa Villa Selman con las que antes entregaba Pinochet, que era una caseta sanitaria, era mucho mejor. El déficit habitacional, por ejemplo, en los 90 era 1 millón de viviendas. O sea, hubo que enfrentar muchos desafíos, y por ahí se concentró la primera década, la segunda tal vez, pero resulta que no hemos sabido capaz de enfrentar. Vino el segundo gobierno de Michelle Bachelet. El primero era la protección social. Sí, pues, el gran eje. Recordemos cómo había que hacer para aquellas personas para tener una pensión básica solidaria, tenía otro nombre incluso. Bueno, fuimos este sello social. Este segundo dijo, abordemos el tema de la educación. Ahí yo creo, y en los tiempos de hoy día, ¿cuáles son los vulnerables? A mi modo de ver, hoy día los vulnerables siempre lo han sido, pero hoy día son aquellos que no marchan, que son los adultos mayores, que son los enfermos, los niños que no marchan. O sea, tú comparas una llamada a una movilización estudiantil, súper bien, llena las calles. Y el año pasado se convocó una por los niños del Sename y había 300 personas. Entonces, ¿dónde están los más vulnerables? Esa es la razón de ser, en lo cual uno tiene que tratar de buscar. Claro, ahí está la crisis, lo que tú planteas, porque bueno, lo que hablas tú de la reforma agraria, cuando la haya don Rafael Moreno, que fue senador después. Entonces, la crisis, yo creo que la crisis es de una profundidad enorme. La caída libre termina el 11 de marzo y terminando con la nueva mayoría. Ahí termina la nueva mayoría. ¿Tú crees en ese concepto que murió la nueva mayoría? Claro, obvio. Ahí termina la caída libre y pega el golpe, ¿cierto? Y se disgrega. Esto es como una granada. ¿Sí? Las esquirlas saltaron para todos lados. Perfecto. Esquirlas DC, esquirlas PPD, esquirlas PS, Izquierda Ciudadana, lo que era la misma... Bueno, pero en ese concepto, explícame un poco lo de la eutanasia del PPD, porque es como la muerte digna que le puede dar a un partido. Yo creo que hoy día la crisis del caso del PPD a nivel regional, también estamos en una crisis bastante fuerte, y a nivel nacional vamos a tener un consejo ahora el 5 de mayo, y yo creo que planteo de que es bueno que tengamos una discusión incluso de autoeliminación, digamos, como una muerte digna, la eutanasia de un partido, pero que sea a través de un debate, digamos, ¿no? Porque lo más fácil sería renunciar. ¿Sabes qué más? Vámonos del partido y nos vamos y vemos en qué posición voy a estar. Lo que pasa es que son instrumentos políticos y que también tienen historia. El PPD también es un partido que nace post-dictadura, en la lucha de dictadura legalmente, y post-dictadura se va consolidando. Yo creo que cometimos varios errores, incluso en el tema del poder, el tema de administración, ojalá que la derecha esté escuchando esto y vaya aprendiendo, digamos, que en el sentido de que, porque si gobierna bien, le va bien al país, digamos. Sí, entonces, claro, a eso me refiero, porque nosotros tuvimos una gobernabilidad con mucho clientelismo también de gobierno, y que no lo politizamos.
gente que tuvimos en el gobierno que hoy día su tema era seguir en el gobierno, y está bien, porque me parece bien pero la gente de confianza debería darse una gente política. Nosotros nos falta, por ejemplo, Juan Francisco, hacer un balance real de lo que fue el legado de Bachelet. Yo creo que hay cosas que son muy positivas y cosas que son negativas. Ajá. Entonces, en eso, yo eché de menos, por ejemplo, en el gobierno pasado, en el gobierno que se fue, no haber convocado a los presidentes, a los dirigentes, qué pensamos después de la derrota, qué pensábamos del legado de Bachelet, porque yo hoy día no veo defendiendo el legado de Bachelet. A mí me gustaría ver a las ex autoridades ya poniéndose, digamos, a decir, mira, esto fue lo que avanzamos, esto fue zonas extremas, esto avanzamos en infraestructura, esto avanzamos en educación, esto avanzamos en salud, en materia, en fin. Entonces, esa es una materia que yo creo que está igual debe. O sea, porque aquí nosotros resulta que nos venimos a hacer una autocrítica, a hablar de nuestra crisis, pero la crisis de gobernabilidad también la tuvimos, en la falta de comunicación. Yo creo que en ese sentido hay cosas positivas que hizo el gobierno regional, muy positivas. Y fíjate, una de las cosas positivas que tuvo el gobierno regional, que no fue corrupto. No fue corrupto. Y ese es un gran valor. Un gran valor que yo hoy día siempre he defendido. Y se lo dije a Jorge Frías, el exintendente. Este es un gobierno que no ha sido corrupto. Pero ha sido un gobierno que le faltó coordinación, le faltó comunicación, le faltó, varios factores. Pero que hoy día la crisis, digamos, cuando yo hablo del caso del Partido por la Democracia, hacerse una eutanasia, una muerte digna, yo estoy hablando porque, ¿qué requiere el PPD? Requiere tener un proyecto país, requiere el PPD tener una identidad, tener un espacio sociocultural, ¿qué es lo que hacemos? Una convergencia cultural con los otros partidos, por lo tanto hablo de alianza, y qué espacio político requerimos para futuro, ¿dónde nos movemos más? O somos una oposición que busca la unidad, o somos varias oposiciones, que quizás, como lo que tú hablábamos antes, en busca ya de un proyecto, ¿cierto? Busquemos elementos comunes. ¿De qué manera? Porque aquí no se trata de sacar a la derecha porque sea derecha. Se trata de cómo nosotros hacemos un proyecto país, pero también apuntando al siglo XX, al siglo XXI, disculpa. Sí. Porque tenemos una práctica, si bien es cierto, la democracia cristiana está en crisis, el Partido Socialista también de otra manera o no, también está en crisis, los demás partidos, como decía Juan Francisco, pero también tenemos que buscar los mecanismos para el siglo XXI. Y el mecanismo es las revoluciones tecnológicas, como decía, otra revolución que tenemos, el de las mujeres. El de las mujeres es una nueva revolución también. Migración. Las mujeres están jugando con un liderazgo que es muy importante tenerlo y es muy importante desarrollar. Hemos avanzado en la ley de aborto de las 3 causales, que ya hay que defender eso. Hay que seguir luchando por el tema de las mujeres en materia, digamos, de lo que significa la igualdad de los sueldos, salarios, y también dar el apoyo a todo lo que sea, digamos, también los liderazgos. Yo creo que es muy importante. Ahora la autocrítica, sí, perdón. Tenemos que ir a un corte, ¿les parece? Yo concuerdo absolutamente con las palabras acá de los panelistas, el panel perfecto, porque yo creo que en la crisis de los partidos, y específicamente del PPD, que nace como un partido instrumental, ¿no? Es un poco la crisis de la nueva mayoría hoy día. La nueva mayoría fue un bloque instrumental. Si bien es cierto, yo creo que el gobierno de Bachelet II fue de grandes transformaciones sociales para el país desde el 90 en adelante. Creo que ha sido la educación un tema importante, que se volvieron a reafirmar compromisos en lo social, en las viviendas, como dices tú, no solamente se entregaron los cheques, ¿no? Sino hubo algo concreto, el plan de zonas extremas para Magallanes, pero en definitiva todos sabían que eran como una lata de atún, que tenía una fecha de vencimiento. Y si se ganaba, quizás se iba a llamar de otra forma, porque esto fue instrumental. Entonces, de repente, esa es la autocrítica que hay que hacer también este conglomerado. Porque yo, como decía Lucho, vi muchas autoridades del gobierno anterior que pareciera que un DC le tenía como, no sé, era su peor contrincante, un socialista o un PPD. Y el Ceremi PPD no quería trabajar con el DC, ni el Ceremi socialista con el comunista. Entonces... Ahí hay un tema de liderazgo, ¿sabes por qué? Porque si es cierto, se hicieron cosas buenas en términos de gestión, en términos de comunicación, no hay diferencia entre la ejecución de un gobierno y otro con lo que propone. Porque aquí los gobiernos se evalúan en función de los resultados. Y el gobierno anterior de Bachelet en la región perdió la elección municipal porque se perdieron espacios, perdió la elección de concejales, perdió la elección de cores porque también perdimos un espacio, perdimos la elección parlamentaria porque también perdimos espacio. Sí. Lo único que ganamos la presidencial acá, pero es porque yo diría que no tiene relación necesariamente con el gobierno, pero la paliza tiene que ver porque el tema del gas marcó muy fuertemente. Juan Francisco, compara, disculpa, la derrota de Piñera, ¿dónde perdió? En Aysén, en Magallanes y en Freirina, que es donde hubo
problemas en el gobierno 1 de Piñera. Pero algo sucedió con la gente, porque la elección Piñera-Frey, y siendo Meo, que también nunca fue claro para entregar su apoyo en aquella época, fueron 300.000 votos nacional. Hoy día hablamos de 600.000 Piñera. A nivel nacional. A nivel nacional. No, yo estoy explicando lo regional a raíz de que también en el gobierno, y en lo que nos toca ver acá, yo creo que hubo un problema de comunicación, de comunicar adecuadamente las diferencias. Porque para mucha gente da lo mismo que gobierne. Para quienes un poco vivimos la política de otra manera, nos da lo mismo porque hay diferencias. Hay énfasis que son distintos. Y ahí creo que el resultado del gobierno regional de Michelle Bachelet, en términos electorales, fue un mal gobierno porque perdimos todas las elecciones. Chicos, tenemos compromisos publicitarios. ¿Les parece? Una tanda muy cortita y ya volvemos. Siga conectado acá en Polar Comunicaciones con nuestros grandes invitados Juan Francisco Miranda, Luis Pérez, y a la vuelta vamos a hablar de este análisis de, el nuevo gobierno. ¿Llegaron los tiempos mejores? Se lo preguntamos a la vuelta a los invitados. Siga la sintonía.